Hola mis amigas y amigos de las redes sociales, ya bien tarde aprovechando la luz natural porque estamos en apagón. Les traigo en este nuevo video un nuevo libro que digo que es muy importante para todos los cubanos porque nos demuestra la realidad de una época que prácticamente la mayoría de los que vivimos, de los cubanos que vivimos tanto en Cuba como fuera de Cuba, no conocimos. Y que sin embargo en las redes sociales aquellos enemigos de la revolución pues intentan demostrar que la Cuba antes del triunfo de la revolución era un país de riqueza para todos, sin desigualdades, con pleno acceso y bienestar de todos los cubanos, cuando la realidad era diametralmente opuesta. Pero ya saben, se manipula la verdad histórica, se miente de manera burda, se disfraza las verdades, se le quita una parte, se le pone la mentira, medias verdades, medias mentiras, y sin embargo al final están construyendo una Cuba que nunca existió porque la quieren poner como ejemplo de una revolución, entonces fuera de contexto, un país bloqueado. Ahora nosotros, la Cuba bloqueada porque precisamente por ser libres e independientes nos quieren aplastar. Y sin embargo en la década del 50, cuando Cuba tenía acceso a todo este sistema capitalista global, sin bloqueo, uña y carne, bueno, neocolonia en los Estados Unidos, pues eh, estos artículos que fueron escritos en la década del 50 están recogidos aquí en el libro, recogidos por el propio autor que escribió estos artículos, que es nada más y nada menos que Oscar Pino Santos. Los años 50 en una Cuba que algunos añoran, otros no quieren ni recordar y los más desconocen. Con la fotografía del reconocido fotógrafo cubano universal Raúl Corrales. Aquí dice, bueno, el libro que el lector tiene en sus manos contiene una selección de los trabajos de Oscar Pino Santos, publicado en la afamada revista cubana Carteles durante la década de los 50. Reportajes que por su comprensiva variedad temática representan una visión caleidoscópica de la Cuba de aquellos años, constituyen en realidad por su respaldo investigativo, riqueza informativa y rigor analítico verdaderos ensayos sobre una dramática era que, si en algunos provoca nostalgias y en otros amargos recuerdos, nadie debiera olvidar. Escrito en el estilo claro y cautivante de Pino Santos e ilustrado con fotos de su compañero de andanzas periodísticas, el internacionalmente reconocido y laureado Raúl Corrales, estas páginas resultan lectura imprescindible para todo aquel interesado en nuestro pasado. Este video yo lo voy a dividir en dos o en tres partes, porque realmente es interesante eh, no hacer un resumen demasiado extenso, no hacer un video de una hora, pero si lo dejo nada más, si lo recorto 10, 15 minutos, entonces dejaría de dar datos, que es lo que la persona que no tenga este libro, no tenga acceso a esto, desearía tener. El índice está dividido en tres partes. Primera parte, la introducción a los años 50, la segunda, cómo se vivía y sobrevivía, y la tercera, los sectores económicos y sus problemas. Cada parte muy importante. En la primera, el H y el fuego arrasan con los últimos montes que quedan en Cuba, arruinados 250 kilómetros de bosque en la Sierra Maestra, el destino de Cuba convertirse en un desierto, los 100 millones de la charada, la bolita y la lotería, y la cena de Zapata, realidad y leyenda, en tres partes. Además, termina esa primera parte, Irme Izquierdo o el caso de la peregrinación alegre. Importante esa primera parte, se habla de la deforestación en Cuba, que el sistema capitalista había llevado prácticamente a un nivel mínimo irrisorio los bosques cubanos. Y la Hacienda de Zapata, esas tres partes, donde estuvieron varios días conviviendo, haciendo reportajes con los mismos campesinos, los cenagueros, los carboneros, que vivían en horribles condiciones de vida. Una Cuba que no te lo dicen aquellos que para hablar
cascarita de piña. Tiene el primero para decir mentiras también. La segunda parte, cómo se vivía y sobrevivía. Muy importante. El nivel de vida del pueblo cubano es hoy peor que a principios de la República. El nivel de vida del pueblo cubano. ¿Ha medido usted su nivel de vida? El dramático problema de la vivienda popular, estructura y miseria del campo cubano en el año 1958. La dramática situación en los campos cubanos. Otro, 1.235.000 personas desocupadas en Cuba. ¿Y por qué muchos cubanos están abandonando a su patria? Los adolescentes cubanos de hoy, ¿qué hacen? ¿Qué piensan? ¿Qué les preocupa? Mientras la tercera parte es economía y sus problemas. Mientras Cuba restringe su producción azucarera, el resto del mundo la aumenta. La cuota azucarera de Cuba en los Estados Unidos, una grave lesión a la economía, la rebaja de la cuota azucarera, la cadena especulativa del negocio ganadero comienza con la explotación del pequeño criador. Quieren arruinar en Cuba la producción arrocera. Cuba deja de cultivar 130.000 caballerías de tierra para comprar productos agrícolas a los Estados Unidos. ¿Cuál es la verdad sobre el petróleo cubano? La política económica de la tiranía, se está refiriendo a la tiranía de Batista. Aranceles y atraso económica, versión histórica, banca, moneda y crédito para una economía deformada y semicolonial. Y el canal Vía Cuba, base estratégica, emporio económico o motivo de alarma para la opinión nacional. Es un libro que es una joya realmente. Prólogo escrito por Jorge Ibarra, lo dice: la diversidad de temas que abarcaron en estos escritos definió el propósito del autor de llegar a todas las capas del pueblo cubano. Las denuncias que formuló constituyeron un llamamiento a la conciencia de todos los cubanos, no a las de un grupo o una clase social en particular. De ahí que los diversos problemas que afectaban la vida cotidiana de los cubanos, de los más distintos credos y procedencia social, fueron analizados de manera sistemática por el autor. La crítica a las políticas de la dictadura de Batista y la burguesía dependiente evidencia que éstas afectan de manera parecida a la clase media urbana, al campesinado y a los trabajadores. El creciente deterioro de los salarios reales y el nivel de vida de las clases laboriosas de la clase media evidenciaban el proceso catastrófico al que estaba abocada la República en la década del 50. Y así, bueno, dice aquí que uno de los artículos que tuvo mayor repercusión cuando se publicó en esa Cuba neocolonial fue el artículo donde se hablaba de los más de 1.235.000 desempleados en Cuba, un país que no llegaba ni a 6 millones. Después, el reportaje que publicó para su página, el proyecto divide la isla en dos, el llamado canal Vía Cuba, que si no se llegó a concretar el proyecto fue por la presión popular del pueblo cubano para que no se realizara, porque fue concientizado a partir precisamente de este artículo de Oscar Pino Santos, que está al final del libro. Dice: los escritos que recoge este libro resultaron de una investigación sistemática de su autor en las publicaciones estadísticas y en una diversidad de archivos, constituyen de por sí una fuente de primer orden para la historia social del periodo. La introducción, una larga y extensa introducción realizada por el propio autor de estos artículos. Y bueno, ya al final de la introducción, otro aspecto al que finalmente me parece justo y necesario aludir es el del papel de Raúl Corrales, el fotógrafo, mi compañero de andanzas periodísticas de aquellos años. Raúl, con quien había comenzado a trabajar desde los tiempos de Hoy, un periódico del Partido Socialista Popular, tenía un poderoso instinto capaz de traducir la tarea de fotoreportero en un ejercicio de arte. Sus fotos, sin dudas, a veces impresionantes testimonios gráficos de lo que era la Cuba pre-revolucionaria, resultaban decisivas para dar vida, realismo e impacto a aquellos reportajes y artículos de carteles. Raúl y yo formábamos un equipo de esos que parecen irrepetibles. Entonces, bueno, ya en la primera parte de este video es un bosquejo de lo que es el libro. Lo bueno, lo mejor que tiene
estos artículos es que fueron escritos en la época, no fueron escritos después del triunfo de la revolución. Nadie de estos leguleyos y analfabetos podrán decir que es mentira, que fue un estudio del Partido Comunista de Cuba, que Fidel, que esto, que lo otro, porque fueron escritos en la prensa burguesa, fueron escritos en el momento en que estaba sucediendo los hechos, y un duro mentir para aquellos que todavía continúan diciendo, y continuarán porque ganan con ello, de que la Cuba de antes del año 59 era un país próspero para todos. En este libro se demuestra que es una total mentira. Chao, hasta la próxima.